piensa que su asunto es lo más importante. Bien, muchas gracias por estar todos presentes. Ya somos 19, yo creo que un número más que suficiente. Nuevamente les doy la bienvenida a todos y desde luego que espero que esta sea una jornada provechosa. Veamos nuestro programa. Supongo que ya está en pantalla el programa analítico. Lo que hoy día vamos a revisar son los principios, ¿no? Vamos a ver, especialmente nos vamos a detener en el de libre participación y en el de transparencia. Además, ingresaremos al artículo donde tenemos las principales denominaciones, los términos que se emplean en el ámbito de la contratación estatal. Asimismo, veremos el régimen de los precios, si es que nos alcanza tiempo, y desde luego que terminaremos de ratificarnos también si nos alcanza tiempo, la importancia del reglamento específico del que habíamos hablado el día de ayer. ¿Revisaron disposiciones a propósito de los principios? A ver. Yumi Fiorella, usted los principios, licenciada. Licenciada Buenas noches. Fiorella. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Un gusto, igualmente. Sí, le preguntaba si revisó los principios según se les había pedido anoche. Estuvo, creo usted, no, creo que usted no estuvo anoche. El día lunes estuve presente, licenciado. Sí, bueno, entonces, ¿revisó el apartado de los principios en las normas básicas? Sí, he revisado los principios. Ya. Entonces, a ver, háblenos, voy a poner los principios nuevamente, porque justamente estos son... Bueno, en las normas básicas, el artículo número 3 habla de los principios, ¿no? Sí, así es. Correcto. Sí, estamos hablando dentro de la 0181, la solidaridad, participación, control social, buena fe, economía, eficacia, eficiencia, equidad, libre participación, responsabilidad y transparencia. Ya. Bueno, esto engloba ese tema. Por favor. No, está bien. Háblenos de las 4 es, por favor. Ese es más que un trípode, ¿no? Es un cuadrángulo principista que es importantísimo. ¿Qué opinión tiene sobre los principios que están en el artículo 3 a propósito de economía, eficacia, eficiencia, sobre esos principios? Dentro de lo que es el proceso de contratación. ¿A qué se refieren esos principios? Está bien, ¿a qué se refieren esos principios? Ya estamos, he puesto ya inclusive en pantalla el principio, por ejemplo, el principio de economía. A ver, háblenos sobre el principio de economía, por favor, Fiorella. Ya, bueno, economía en un proceso de contratación es, bueno, el manejo de que sea, a ver, ¿cómo me voy a explicar? Bueno, que sea, dentro de un proceso de contratación se trata de que se pueda adjudicar a un proceso cuidando la economía del Estado. A ver, ¿cómo me puedo explicar? Siempre uno, bueno, hay métodos de adjudicación, que es el precio evaluado más bajo y demás dentro de la normativa, ¿no? Sin embargo, economía yo lo entiendo que se tiene que cuidar esa parte en un proceso de contratación, ¿no? A ver, gracias, Fiorella. Miren, justamente lo que, gracias, licenciada, todos estos principios están referidos, como lo decía muy bien nuestra compañera Fiorella, al trámite, a la gestión. No están atendiendo a los montos que se involucran. Entonces, no es que por el principio de economía vamos a buscar un bien que sea más barato,
sea más accesible, porque fijémonos lo que dice, los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo, disposiciones de bienes, se desarrollarán con celeridad y ahorro de esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que se va a desarrollar con celeridad y ahorro de esfuerzos para trasuntar la aplicación del principio de economía? Justamente estas gestiones de contratación. En las normas básicas encontramos muy a menudo la expresión procesos de contratación. Esa es una expresión equívoca, lleva a errores, lleva a suponer cosas que no son. Es un error terminológico que es atribuible a que quienes estaban detrás de la redacción no conocían, por ejemplo, que el proceso en una norma jurídica o los procesos en las normas jurídicas se refieren a otra cosa, se refieren a controversias. Cuando hay un juez, por ejemplo, que ha de adjudicar a alguna de las partes el tener, entre comillas, razón, es decir, ha de establecer quién ha invocado un mejor derecho, quién tiene la posibilidad de ser reconocido como el titular de alguno de los derechos que está autoafirmándose, se llama pretensión procesal. Entonces, ese es el proceso. Nosotros aquí tenemos procedimientos, eso es otra cosa. Entonces, más allá de este error, no debiera llamarse procesos, reitero, sino procedimientos, gestiones que se realizan en la contratación estatal. Estos procedimientos, estas gestiones deben desarrollarse, dice, con celeridad y ahorro de esfuerzos. Se entiende ahorro de esfuerzos institucionales. Entonces, este es un punto bastante importante en cuanto a que si nosotros no cuidamos esos esfuerzos institucionales, es posible que si ese procedimiento de contratación se frustra, que anoche hablábamos, entonces esa responsabilidad podría sernos atribuida a nosotros, porque hay un gasto, hay publicaciones, se convocó a no sé quiénes, se contrató a alguna consultora, digamos, para que pueda guiarnos a la hora de diseñar inclusive un documento base de contratación, si es que si es que habían especificaciones técnicas muy importantes que no se podían soslayar. Entonces, tanto, y ahora ya avanzo, economía, eficacia, eficiencia y equidad, estas 4 pautas directrices están referidas a la gestión. No están referidas, ¿no?, al contenido de los contratos que se vayan finalmente a acordar, a los montos que estuviesen involucrados, si es que vamos a atender el principio de economía. En cuanto al principio de eficacia, a ver, le preguntaremos a alguno otro de nuestros compañeros. Jenny Lourdes, ¿qué es eficacia? ¿Qué es eficiencia? Jenny Lourdes. ¿Está Jenny Lourdes? Porque aparece su nombre. Miren que lo que yo no quisiera hacer es tomar lista porque no me parece que es opción, pero si no van a estar ustedes presentes y simplemente van a consignar su nombre, al final Sí, acá dice, no hablamos buenas solos. noches, dice, sí, estoy. Jenny, háblenos, Sí. por favor. Usted es administradora, ¿no es cierto? No, le dicen economista. Economista. Entonces, Sí, de todas maneras, son nociones que son comunes a todas las áreas financieras. Háblenos, ¿qué es eficacia? ¿Qué es eficiencia? Hola. Sí, le escucho. Díganos, ¿qué es eficacia? ¿Qué es eficiencia? Para los que recién se están incorporando, por si acaso, no estamos revisando en el artículo 3 principios, porque dice: la aplicación de estas normas básicas debe estar orientada bajo los siguientes principios. Y entonces,
hemos destacado ya antenoche, yo relevé la trascendencia que tenían estas 4 Es: economía, eficacia, eficiencia y equidad. Y ahora a la licenciada Jenny Lourdes Calderón, que es economista, le estoy preguntando, ¿no?, qué debe entenderse por eficacia y qué debe entenderse por eficiencia. Le escucho, Hola, hola, tengo un poquito licenciada. de interferencia. Un ratito, Licen, por favor, ahorita me conecto un ratito. Tengo problemas con el audífono, un ratito, por favor. A ver, a Jenny le haremos después alguna otra pregunta. Díganos, licenciada, licenciada Lizarazu. ¿Está la licenciada Lizarazu, Gabriela Lizarazu? Sí, doctor, buenas noches, aquí estoy. Buenas noches. Usted sí es administradora, ¿no? Sí, yo soy administradora. Bueno, Sí, la sí, diferencia, sí. entre estos dos principios es que precisamente ese trámite o gestión administrativa de la que hablábamos en el principio de economía, en eficacia, bueno, se cumpla, que logremos el objetivo deseado o esperado, ¿no? Y en cambio la eficiencia es que ese objetivo logrado, producto del trámite o gestión administrativa, haya sido realizado en menor tiempo y con los menores costos posibles. Muy bien, licenciada Gabriela Lizarazu, es usted muy sagaz y lo ha dicho de manera muy magistral, ¿no? Efectivamente, la eficacia está relacionada con el cumplimiento del propósito, de los objetivos. Miren ustedes, si un trámite o gestión, y ella me ha entendido, la licenciada Lizarazu se refiere justamente a procedimientos, si no se alcanza a concretar, si no se materializa, si opera una declaración o si se declara desierta, por ejemplo, la convocatoria, entonces no hemos cumplido el propósito, el objetivo. Y es muy posible, a eso es a lo que estoy yendo, que ello incluso pueda irrogar responsabilidades, porque claro, no se ha alcanzado lo que queríamos hacer. Miren ustedes que todos estos están referidos, estos principios, a la gestión, al trámite. Miren, eficacia, los procesos de contratación, eficiencia, los procesos de contratación. Y en el que toca aquí ver, el de eficacia, dice, deben permitir alcanzar los objetivos y desde luego los resultados programados, los procesos de contratación, las gestiones, los trámites, el cometido que se nos ha encargado. Entonces, cuando hay una declaratoria de convocatoria desierta, entonces tenemos nosotros que tener las antenas, pero listas por si acaso, ¿no?, en algún momento se haga alguna revisión sobre si efectivamente se han cumplido los presupuestos destinados a la contratación, ¿no? Entonces, ella dijo, la eficacia es alcanzar los objetivos, la eficiencia en un tiempo óptimo, en el menor tiempo posible, con los menores costos posibles, esfuerzos institucionales, esfuerzos materiales. ¿Quién es de nosotros abogado? Hay un abogado, ¿no? Creo que estaba en el interior del país. Nosotros estamos en La Paz. O yo Soy yo, doctor. ¿Qué se llama usted? Dante Soto. Doctor Soto, a ver, ¿qué es equidad?
Bueno, la equidad es que cada uno de los proponentes pueda participar en las mismas condiciones. Esto se refleja, hay una diferencia entre la igualdad y la equidad. La equidad busca compensar las diferencias o las brechas que pueden existir entre empresas pequeñas o empresas ya constituidas a nivel internacional que vienen a ser sus sucursales. Por eso las normas básicas de contratación determinan márgenes de preferencia. Esos márgenes de preferencia se hacen justamente en aplicación al principio de equidad para que pueda compensarse de alguna manera los patrimonios o el capital que tenga una empresa extranjera a una empresa nacional. Entonces, es lo que le puedo decir de la equidad, doctor. No, muy bien. Me deja gratamente sorprendido. Efectivamente, la equidad, ¿no?, viene para el caso concreto, a establecer criterios que igualen a los participantes, a los proponentes en una gestión de este tipo. Aquellos que están en menores condiciones, tienen menores facilidades, sea, como lo ha dicho nuestro compañero, ¿no? No tienen, por ejemplo, suficiente capital, son productores nacionales, digamos, y no tienen o no están en las mismas condiciones que un fabricante, que un oferente, que un proponente de bienes en el exterior. Entonces la ley acude a favor de ellos y por equidad les reconoce, ¿no? Les reconoce mayores facilidades, entonces compensa. Estoy empleando muy a propósito términos de entendimiento más llano. La equidad jurídicamente no es sino atribuir criterios de trato desigual a quienes no están en igualdad de condiciones, pero bueno, en un lenguaje más accesible para todos nosotros, diremos que la equidad en este caso es, ¿no?, ubicarlos a todos para que todos puedan tener las mismas oportunidades o puedan tener oportunidades de alcanzar a participar en estas gestiones de contratación. Y justamente el siguiente principio, el de la libre participación, es el que está, es el bien jurídico, o si ustedes quieren, ¿no?, el punto central en el que nosotros nos reflejamos como en un espejo. Queremos que todos participen libremente, el mayor número posible. Por supuesto que eso no podrá ser alcanzado como lo quisiéramos en un escenario ideal, pero hasta donde se pueda, porque hay un costo formal, un costo que en los trámites de carácter administrativo que resulta de estar en la legalidad, en la formalidad. Seguramente más de algún economista podría hablarnos incluso horas sobre los costos de la formalidad, el tener los papeles en orden, el estar en posibilidades de presentarse incluso a convocatorias al primer momento, ¿no?, tener garantías listas. Todo ello supone un esfuerzo patrimonial por parte de quienes quieren suministrar o quieren proveer servicios o bienes al Estado o a las entidades público-estatales. Entonces, hay un costo de la formalidad, ¿no? Muchas veces el gran problema que tenemos es que los emprendimientos en nuestro medio, como no tienen todas las, no han cumplido con todas las regulaciones, no tienen esos documentos así al día, no están en las mismas condiciones. Y ello, desde luego, limita esa libre participación. Por eso dice aquí, ¿no?, las contrataciones estatales deben permitir la libre participación y aquí está. Este es, para el abogado, ¿no?, el bien jurídico a preservar. Lo que queremos, la amplia concurrencia de proponentes. Mientras mayor número de proponentes tengamos, tanto mejor. Entran además en competencia todos ellos y las opciones que tiene el ente público estatal, entonces se hacen mucho mayores. A través de mecanismos de publicidad, dice, con el objeto de tener las mejores condiciones en precio y calidad. Mecanismos de publicidad. ¿Cuáles son los mecanismos de publicidad, estimados participantes? ¿Cuáles creen que tendrían que ser o dónde tendríamos que hallarlos?
En el SICOES, Lisa. En el SICOES, doctor. Ya, Es en el primer principio portal. esa es la ventanilla, ¿no? Pero si ustedes pudieran tener mayores o mejores opciones, ¿dónde harían publicidad en lo que toca a futuras contrataciones? ¿Creen ustedes que la ventanilla SICOES es suficiente o creen que, o quizás albergan la idea que podríamos hacer más óptimos nuestros mecanismos de publicidad, como aquí le Licenciado, llaman publicando en el las periódico, tal vez, licenciado. Actualmente hay ¿Alguna muchas empresas página que web? están publicando las convocatorias en Facebook. No sé si es que han podido ver también en la página de la institución. Sí. ¿Quién nos dijo eso? Bien. Flor Brigitte. Lady Solís. Ah, Lady, claro que sí. Fíjense ustedes que el tema del empleo de la prensa escrita tradicional, ya eso pasó a ser incluso, no sé, una cuestión del pasado. Ustedes siguen comprando periódicos, No. compran periódicos. No, Nadie compra, no. ¿no es cierto? Digitales. A lo mucho el domingo, digamos, cuando esperamos tener una jornada matutina leyendo el periódico, siguiendo las costumbres de nuestro papá. Pero, ¿quién publicita ya en los periódicos? Es decir, en la prensa escrita de papel, porque lo que más bien se busca es que esa publicidad pueda encontrarse a través de las autopistas informáticas, en Facebook, en las redes sociales. Hace falta, es muy necesario que nosotros, porque en algún momento se nos ha de consultar, se les ha de consultar a ustedes cuáles pueden ser las mejores opciones para tener una mayor publicidad. Y si seguimos pensando que con un periódico vamos a alcanzar a difundir nuestros proyectos, las gestiones que estamos realizando, es muy posible que quedemos muy frustrados. Entonces, es precisamente donde, en las redes sociales, en los medios electrónicos. Anoche en la Unión Europea se espera que hasta el año 23 los países hayan alcanzado a electronificar sus procedimientos y también, usted lo sabe, ya son susceptibles de tramitarse a través de Internet, monitorios, por ejemplo. ¿Qué tal eso? Entonces, nosotros estamos de manera sorprendente, ¿no?, siguiendo y de manera muy atenta, ¿no?, estamos siguiendo esa pauta, esa agenda. AGETIC justamente se propuso ya hace un tiempo atrás el alcanzar esos niveles altos, ¿no?, de gobernanza. La gobernanza electrónica supone, entre otras muchas cosas, el acceder a medios electrónicos que puedan facilitar la comunicación y demás, ¿no? Yo sé que muchos siguen yendo todavía a sus oficinas, pero si algo podemos rescatar de estos días o de estos meses en la pandemia es que nos hemos dado cuenta que podemos muy bien realizar muchos trabajos, muchas actividades desde nuestros hogares. En Singapur no hay ya oficinas. La gente trabaja desde su casa, directamente, y lo hacen hace varios años atrás, hace por lo menos unos 5 a 10 años atrás. Entonces no hay una oficina así espectacular, el ministerio de no sé qué, no, porque los servidores públicos o los funcionarios están en sus casas trabajando a través de medios electrónicos. Entonces, volviendo a lo nuestro, la libre participación, ¿no?, implica el dar la posibilidad a que un propósito tan loable como amplia concurrencia de proponentes se materialice. Perdón, ¿alguien quería decir algo? Bien. Responsabilidad. Yo
Yo no voy a ingresar a hacer una revisión de los principios que también debieran acompañar a estos, que los tenemos en la ley del procedimiento administrativo. Antenoche yo les decía, fíjense que hay también en el artículo 4, y por si fuera poco, de manera general para todo el ámbito administrativo, tenemos pautas o principios o directrices que están en el artículo 232 de la Constitución. Lamentablemente no podemos hacer referencias a ellos porque eso excedería y con mucho el escaso tiempo que nosotros tenemos aquí disponible. Pero miren, este de responsabilidad está en el artículo 4, aunque bajo la cobertura conceptual de otros principios. Está, no obstante, señalado explícitamente en el 232 constitucional. Háblenos, a ver, Justino Nolasco, sobre la responsabilidad. ¿Qué podemos decir a propósito de la responsabilidad? Buenas noches, Lice. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante. Bueno, la responsabilidad de parte, ¿no?, desde el servidor público que debe cumplir todas las normativas, las leyes que están vigentes, y que, bueno, si hace omisión a eso, tiene sus actos, ¿no? Tienen responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que se atribuye a los servidores públicos? La responsabilidad por la función pública. Muy bien, por la función pública, Decreto Supremo 23.318A. Pero fíjense ustedes, y en especial creo que hay dos auditoras y alguna contadora pública autorizada. Y también vale para nuestro compañero abogado, en general para todos. Resulta que el tema de la responsabilidad está recién comenzando a trabajarse en nuestro país. De la responsabilidad que aquí estamos haciendo, o la que aquí estamos haciendo referencia, es la responsabilidad frente al Estado, que en nuestro sistema jurídico se llama y se denomina la responsabilidad por la función pública. En la denominación más técnica, o al menos consagrada en la experiencia comparada, es la responsabilidad frente al Estado. Pero ese es apenas un camino de ida. Por supuesto que es un camino con muchísimos conceptos que hay que manejar de por medio. ¿Quién es nuestra contadora autorizada? Antenoche me presentó ella así. Era una licenciada bastante joven. La contadora autorizada, por favor, contadora pública autorizada. ¿Esta es Gabriela? Bueno, el día viernes entonces, o en un momento más, voy a pedir el listado y vamos a hacerlo a través de lista. Yo no quiero hacer eso, no me gusta, porque eso es agraviarlos a ustedes. Ustedes son tan profesionales como mi persona y no merecen un trato de lado, ¿no? Sí, dígame, adelante. Hola, Lice, sí tenía un problema con el audio, no podía, no funcionaba. Soy yo. ¿Y a quién es? ¿Cuál es su nombre? Soy Gabriela Chino, yo soy la que es contadora pública autorizado. Ah, ya, muy bien. Entonces, como contadora, ¿cuál es esa responsabilidad que las normas básicas están aquí consagrando y que de manera general tenemos en la normativa, en la ley SAFCO, por ejemplo, y en el decreto 23.318A? Me refiero a una cuádruple vertiente de atribución de responsabilidad.
cuáles son esas 4 responsabilidades. Responsabilidad, sí. Civil, penal, administrativa y... Ah, la otra ya no recuerdo. Y ejecutiva. Ah, ¿no? ejecutiva, exacto. Nunca más se olvide, Gabriela, porque esa es la responsabilidad que en un procedimiento, en una gestión de contratación, ¿quién es el que tiene la mayor responsabilidad? ¿Quién por definición asume? Muy bien, la máxima autoridad ejecutiva. Entonces, ahí tiene una responsabilidad, tenemos una responsabilidad ejecutiva de entrada. En la contratación estatal, entonces, la máxima autoridad ejecutiva es la principal, aunque no la única, responsable. Bueno, lo que yo quería decirles es lo siguiente, así como, ¿no?, tenemos mecanismos que establecen esta responsabilidad aquí, a tiempo de la contratación estatal, hay también una otra responsabilidad que aquí no se ha recogido, de la que aquí no se habla, pero que es una responsabilidad que debieran conocer auditores y, desde luego, abogados. Es el camino de vuelta. Así como hay un camino de ida, que es la responsabilidad frente al Estado, la responsabilidad por la función pública, y como nos dijo Gabriela, una responsabilidad civil, penal, administrativa y ejecutiva, hay también una responsabilidad de vuelta, una responsabilidad del Estado frente a nosotros. Entonces, lo que yo quiero decirles, estoy apuntando, es que cuando en estos trámites, en estas gestiones, en estos procedimientos de contratación, algo falla, se desencadenan todas las responsabilidades posibles. Hay responsabilidades, ¿no?, de un lado y del otro lado. Entonces, no les estoy diciendo asústense, ya no duerman más, porque ahora es sálvese quien pueda, sino que en la medida en que un país se institucionaliza, en la medida en que sus instituciones se hacen más sólidas, entonces los criterios atributivos de responsabilidad van también acompañando esa natural y deseable evolución. Yo me acuerdo que cuando estaba yo haciendo mi pasantía en España, ¿no?, los temas de responsabilidad frente al Estado y la responsabilidad del perseguido en una situación desfavorable o arriesgando quizás su trabajo, etcétera, sino más bien implicaba una certeza, que si las cosas no salen bien, alguien tiene que asumir su responsabilidad por no haber hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Simplemente concluyo esto para que ustedes puedan tener una idea. En lo que toca al mal llamado proceso de contratación, la máxima autoridad ejecutiva, ¿qué suele hacer al inicio de cada, entre comillas, reitero, proceso de contratación? ¿Tramita él solo o hace algo? ¿Qué es lo que hace generalmente la máxima autoridad ejecutiva? Delega y designa funciones. La reglamentación, sí. Muy bien. Responsabilidades no funciones. Eso, delega. Ahora, ¿eso significará que su responsabilidad desaparece? No, no. Para nada. Se delega funciones, pero no se puede delegar la responsabilidad. Uy, qué bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Milenka. Milenka. A ver, no la veo a Milenka. Milenka Villa. Lo dijo Milenka Erika. Lo dijo muy bien Milenka, la felicito, ¿no? Lo que se delegan no son responsabilidades, son tareas, son cometidos, ¿no? Bueno, usted lo dijo, son funciones. En el ámbito jurídico reservamos el término función para otras circunstancias que tienen un carácter diferente, pero
sustancialmente es lo mismo lo que usted lo ha dicho y lo ha dicho con bastante acierto. Se delegan entonces, ¿no?, ciertas tareas, ciertos cometidos, ¿no?, ciertas funciones, dijo Milenka, lo que no implica que la responsabilidad, ¿no?, vaya a desaparecer. De hecho, ¿no?, la delegación es una de las figuras más importantes en lo que hace, ¿no?, a una intervención incluso multidisciplinaria en lo que hace al obrar administrativo. Es decir, están como ahora en el curso, hay economistas, hay administradores, hay abogados, creo que hay un ingeniero agrónomo, hay informáticos, es decir, todos concurrimos, actuamos sinérgicamente esa nave, ese aparato estatal, y las responsabilidades siguen esa misma línea, siguen esa misma pauta. Entonces, cuando opera la delegación, la responsabilidad, en caso que la gestión fracase, que resulte frustrada, ha de alcanzar de todas maneras a la máxima autoridad ejecutiva, la que ha delegado esas tareas, ¿no? Bueno, resulta, y vamos a ver más adelante, que las normas básicas dicen designará, dice, al RPC. Eso está mal, no designa, delega, ¿no? Ahora, en el lenguaje común, en la oficina, a veces escuchamos, ¿no?, lo ha designado a fulano de tal, su RPC está como RPA, lo ha designado en una resolución. En el lenguaje común vale, pero en rigor, técnicamente hablando, no hay una designación, hay una delegación, como ustedes lo han puesto de manifiesto. Por si acaso, miren para que vean cómo son las cosas, cómo recién estábamos comenzando a conocer el tema de la responsabilidad frente al Estado, porque la otra del Estado frente a nosotros, aquí ni se habla, y en algún momento yo volveré a tocar ese tema para que podamos advertir la importancia que tiene el vivir en sociedades que desde luego son más complejas, pero en las que la institucionalidad ha avanzado muchísimo más. No hay solamente una responsabilidad, como nosotros estamos acostumbrados a entender, ¿no?, por algo que hicimos o algo que dejamos de hacer, ¿no? No solamente hay una responsabilidad in comitendo, ¿no?, y la figura inversa, dicen, o la figura que va en paralelo, una responsabilidad in omitendo, es decir, algo que se esperaba que hagamos y no lo hicimos, sino que hay también, miren esto, una responsabilidad in eligendo. Eso todavía no hemos comenzado a trabajar. Auditores, y el auditor interno o las firmas de auditoría en un futuro van a comenzar también a aplicar los criterios de la responsabilidad in eligendo. Entonces, cuando opera la delegación, no puede ser que opere en alguien que no es apto, en alguien que no está en condiciones de poder tramitar, de poder gestionar, de poder llevar adelante esos procedimientos de la contratación. Tiene que ser alguien idóneo, que tenga aptitudes técnicas para realizar ese cometido, esa tarea. Entonces, si la responsabilidad primera va a estar atribuida a la máxima autoridad ejecutiva, esta tendrá que tener mucho cuidado a la hora de delegar, ¿no?, por ejemplo, la tarea de llevar adelante, digamos, la convocatoria, todo el procedimiento de contratación en algunas de las varias modalidades, en algunos de los planes de las contrataciones que se han previsto. Entonces, la responsabilidad in eligendo, ¿no?, es también una responsabilidad que se va a incorporar. Desafortunadamente, no se estudia ni siquiera en la Facultad de Derecho, hay una materia, una asignatura, Derecho de Obligaciones, ni siquiera se llega a estudiar en teoría de las obligaciones porque el programa es demasiado amplio, un año no basta para poder avanzar todo lo que es obligaciones y además ver el sistema de la responsabilidad civil, porque allí encontramos
las raíces de lo que es la responsabilidad en sus diversas manifestaciones, y una de ellas es la responsabilidad in eligendo. Entonces, ha de llegar el día en que ha de ser tan responsable la MAE, ¿no?, como aquel que ha delegado para que sea su RPC o el RPA, o en su caso, un ministro con respecto a un director, o en su caso, el presidente, si hablamos de la administración centralizada o nacional, con respecto a quien ha designado como ministro. Hay entonces una responsabilidad ineligente. Bueno, eso en lo que toca a este punto. Finalmente, la transparencia. A ver, háblenos Elba González a propósito de la transparencia. ¿Qué es transparencia, por favor? Licenciado, buenas noches. La transparencia está referida en este principio a que todos los actos, los documentos que vayamos a generar, toda la información que vaya a generarse dentro de un proceso de contratación, sea, como su nombre dice, de forma transparente, ¿no? Que sea todo para que todos puedan acceder a esa información y sea oportuna, ¿no? Ya, está bien como una idea general, pero no todos tienen por qué acceder. Ese es el punto. Aquí dice, fijémonos, dice, son públicos. La gente cree que cuando la norma dice estos documentos, actos, estos expedientes son públicos, eso significa que cualquiera puede tener acceso a ellos. ¿Será eso cierto? ¿Ustedes qué opinan? No tiene que ser. o sea, son públicos para aquellas empresas o proponentes que hayan participado. Es más, inclusive solo pueden tener acceso a su calificación y no a la de las otras personas, ¿sí? Exactamente, porque hay un interés, ellos tienen directo. Sí, adelante, adelante. Dicen, perdón, buenas noches y mil disculpas por hacer, no podía conectarme. Sí, Jenny. Mil disculpas. Transparencia también tiene que ver, obviamente, si son públicos, solamente a los que están involucrados en el proceso de la contratación. Los interesados directos, ¿no? Ahora, en el ámbito jurídico nosotros tenemos otras expresiones, esto lo digo para que nuestro compañero abogado se sienta más tranquilo, ¿no? Hacemos referencia a los derechos subjetivos e intereses legítimos, que asisten a algunos administrados y no a todos, y por tanto solo ellos, los que tienen esos derechos subjetivos o intereses legítimos, tal cual reza la ley de procedimiento administrativo, solo ellos podrán acceder al expediente. Aquí dice son públicos, pero dice en el sentido, ¿no?, que estos actos, documentos, la información, no son secretas. No son actuaciones secretas, sino que son actuaciones que constan en esos documentos y que desde luego, como usted, Lourdes, acaba de reiterárnoslo, ¿no?, deben ser de acceso para quienes tienen ese interés directo. Manejamos entonces nosotros esa noción. Sobre la nota de transparencia, ¿no? La transparencia es una noción un tanto elusiva. Yo les recomiendo o les sugiero emplear una que utiliza, hay una ONG que apoya a Naciones Unidas, Transparency International, y dice, transparencia no es sino la predisposición, la aptitud para ser sujeto de control, sujeto u objeto de control. Entonces, quien no está dispuesto a que se ejerza control sobre él, no es transparente, ¿no? Claro, en el habla popular decimos, ¿no? Entonces, aquel que no quiere mostrar las cosas, aquel que se muestra renuente, ¿no?, a que se le investigue, es que algo oculta, decimos, ¿no? Y muchas veces nuestras presunciones se hacen una triste realidad porque encontramos alguna cosa. Pero el punto no es ese exactamente, sino que la opacidad, la falta, ¿no?, de esa vocación de mostrar libremente ante quienes estén facultados verdaderamente para ejercer tareas de control, ¿no? Entonces, eso revela, desde luego, indisposición con respecto a la transparencia.
¿Qué tipo de control, de qué tipo de control estamos hablando? Flor Birgit. Flor Brigitte. Dicen, ¿Cómo le va? Muy hola. bien. Sí, Flor Brigitte, le estaba preguntando qué control, de qué control estamos hablando aquí en la transparencia. Hola. Le estoy escuchando, Flor Brigitte. Dicen, no se escucha entrecortado. Su señal no es muy buena. Entonces, ese creo que es el problema que tenemos con lo suyo. A ver, veamos entonces algún otro de nuestros compañeros. Marcia Eugenia, háblenos por favor del control, porque aquí dice actos, documentos, la información, etcétera, son públicos. Lo que no dice aquí, porque no está muy bien redactado este principio, es que son objetos de control. ¿A cuál control nos estamos refiriendo, Marcia Eugenia? O María Eugenia. María Eugenia. María Eugenia. Bueno, dentro de el sistema de control está el control interno y el control externo, ¿no? Dentro del control interno estaría el previo y el posterior. Yo creo que nos referimos más al control interno posterior, como así también al control externo, que ya lo realiza la Contraloría. Y el interno dentro de la institución, que es la unidad de auditoría. Está bien. Permítame que la felicite. Muy bien, tiene usted muy claras las ideas. Usted es auditora, ¿no? No, administradora. Ah, es administradora. Ah, bueno. ¿Qué control es en general del que estamos hablando? ¿Control gubernamental o fiscal, ¿no? Ese es el control. Entonces, hay una función estatal de control. Esa función ya ha sido reconocida por primera vez. No es que se ha creado, sino que se la ha reconocido constitucionalmente. Doctor Soto, artículo 12, parágrafo 2, son funciones, ¿no?, las de control, y lógicamente allí está el control gubernamental o fiscal. Nos ha hecho referencia María Eugenia, ¿no?, a un control previo. Ese control previo, ¿quién hace? María Eugenia. Las unidades de control interno, las unidades de auditoría interna. Bueno, el control interno posterior lo realiza la unidad de auditoría interna, ¿no? De cada entidad. Ya, ¿y habrá un control previo? Las unidades. Hay un control previo interno que lo realiza cada uno de los funcionarios y también los jefes, ¿no?, de cada unidad. Muy bien. El común de la gente dice, no, desde el año 90, desde la ley SAFCO, ya no hay control previo, y se equivocan. Hay control previo, pero es un control que realiza cada autoridad o cada servidor público o funcionario a tiempo de realizar alguna actuación. Debiera preguntarse si lo que él está haciendo está conforme a las disposiciones que son aplicables, a un reglamento de funciones, a lo que la ley ha señalado, a lo que en este caso las normas básicas han previsto. Entonces, ese es el control previo. Por supuesto que ya no hay, ustedes no han conocido, yo sí, porque yo soy abogado desde 1915. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba de procurador en el bufete de mi padre también abogado. Entonces, muchas veces hacíamos la consulta a la Subcontraloría o a la Contraloría General de la República. Les estoy hablando del año 87, ¿no? Entonces, se le preguntaba si se podía hacer esto o si se podía hacer lo otro, y contestaba la Contraloría. Entonces, quedaba a salvo la autoridad administrativa, porque decía, yo le he preguntado a la Contraloría si se puede hacer esto,
hacer y me dijo que sí se podía. Entonces no me pueden ir a dar responsabilidad alguna porque la misma Contraloría me ha autorizado. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo era que se distorsionaba la responsabilidad. Las autoridades no asumían su responsabilidad y quien acababa asumiendo toda la responsabilidad era la Contraloría. Entonces eso no estaba bien y eso es lo que cambió el año 90 y el control gubernamental o fiscal se hace a partir justamente, especialmente, aunque no únicamente, del control interno posterior, la unidad de auditoría interna, el control externo posterior, ¿no? Una firma de auditores o eventualmente la Contraloría General del Estado, como la denominamos ahora, si es que ha establecido en su POA que ha de visitar la entidad a la que se ha de realizar el auditaje. Entonces, esto es control posterior o control ex post, pero el control previo sí existe y es un control que de manera genérica debiera ser realizado por cada uno de los servidores públicos. Bien, ¿alguna nota que ustedes quisieran agregar? Porque fíjense que hemos revisado casi todos los principios. Nos ha faltado... A ver, Elena Dehesa, háblenos del control social. ¿Qué es el control social? Y en materia de contratación, ¿qué importancia tiene? La estoy esperando. Elena. Está Elena Dehesa porque yo veo su nombre. Hola. Sí, Elena, le estoy escuchando. Díganos. Ya. El control social se refiere más que todo a las personas que rodean y ven más o presencian, digamos, el actuar de los procesos administrativos. ¿Cuáles son esas personas que observan? ¿A quiénes se refiere? Digamos, la unidad de transparencia en un acto público de apertura de sobres. Ya, está bien, la idea está muy aproximada. Efectivamente, el control social, como su denominación nos está anticipando, implica que no son sectores de la sociedad los que no participan en la toma de decisiones, desde luego que eso no lo van a hacer, sino que concurren a estos procedimientos, a estas gestiones. Entonces, ello está evidenciando la transparencia con la que están actuando los servidores públicos, los funcionarios, y el control que están ejercitando ellos. Incluso se habla de organizaciones vivas de la sociedad, sindicatos, movimientos sociales que se pusieron de moda en su momento, etcétera. Pero en general, todos podemos ejercitar el control social. Por si acaso, el control social no es sino una modalidad de participación democrática, no participación en la toma de decisiones porque no hay eso, sino de participación democrática. La nuestra es una democracia participativa en la que todos tomamos parte en el sentido que todos... Niño, ¿qué ha pasado? Yo me acuerdo que cuando todavía eran clases presenciales, claro, a veces hay participantes que tienen que ir a clases y a veces van con niños, ¿no? Con un pequeño que no, mi pobre niño no sabe qué hacer ahí en medio de tantos viejos hablando cosas aburridas. Y al principio dibujo un poco
y luego ya pues se aburre y se molesta. Entonces, en algunas ocasiones he tenido que alzarlo yo al niño y estar dando clases porque así son las cosas, ¿no? Debiéramos tener mayores facilidades para las mamás. Entonces, el control social es eso, ¿no? Es un mecanismo de construcción de las sociedades democráticas. Bien, control social y listo. Yo creo que los demás principios, por ejemplo, este de buena fe, no es un principio, es una presunción, pero en general por eso lo estoy pintando, ¿no? Se ha asumido que actúa como una pauta directriz, como una línea, ¿no?, de el obrar administrativo. Nuestros principios, nosotros tendríamos que tomarlos muy en cuenta porque no todas las circunstancias en nuestros contratos, en nuestra contratación, las vamos a encontrar previstas en las normas básicas o en el reglamento específico. Entonces, cuando se presenta alguna circunstancia novedosa, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo tendríamos que resolver esa circunstancia no exactamente prevista? ¿Cómo tendríamos que resolver? Jorge Flores, díganos, ¿cómo cree usted? O tendríamos que decirle al abogado, ¿y ahora qué hacemos? Y dependiendo de lo que él diga, actuamos. Licen, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Licen, ¿me escucha? Sí, adelante, adelante. Licen, yo estimo de que para lo que es este concepto de buena fe, se tendría que tomar los criterios de acuerdo a lo que son sus actos y actuaciones, y documentos y demás evidencia, ¿no? En referencia a lo que No, yo le estoy preguntando otra cosa, Jorge, perdóneme, le estoy preguntando ¿qué pasaría si alguna circunstancia se presenta novedosa? ¿Qué hacemos nosotros? Y no encontramos, a veces las normas básicas no nos han de decir exactamente qué hacer. Entonces, ¿cómo actuamos? ¿Qué debiéramos? Principal y el que nos dé la respuesta, ¿qué sugiere? ¿O cómo cree? ¿O qué ha observado usted? Bueno, yo estimaría de que bajo este principio entendería que es actuado de buena fe, ¿no? En el sentido de que, bueno, ha considerado que su actuar ha sido el correcto, ¿no? Eso entendería lo que es, no lo estoy entendiendo muy bien, pero eso entendería lo que dice. No me estoy refiriendo a esto. Pues ya está bien, Jorge. Lo que yo quería ponerles en evidencia es que alguna gente cree que los principios es una retórica, hay más importantes porque ya no entramos directamente a hablar de los montos y quiénes participan, qué es lo que hace la unidad administrativa y tal. Eso los principios totalmente se equivocan, porque precisamente si nosotros aplicáramos estos principios no tendríamos necesidad de encontrar respuestas a preguntas que aparentemente no pueden ser respondidas desde las normas básicas, porque como muy bien sabemos, la vida siempre es riquísima en posibilidades, ¿no? Van a presentarse circunstancias muy diferentes, inclusive más allá de las que están previstas en las normas, en las disposiciones, y entonces no sabríamos cómo resolverlas. En cambio, si nosotros aplicáramos estos principios, estos del artículo 3, los del artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo y los que están contenidos en el catálogo de principios del 232 constitucional, no necesitaríamos un decreto supremo, una nueva ley. Si hay algo que no debiera ocurrir, es aquello que seguramente alguno de ustedes ha sido testigo. ¿Sabe, señor? Le dicen a un ciudadano, ¿no? Su situación no está prevista en el decreto, así que se va a tener que tramitar un nuevo decreto para él. Eso es absurdo.
Entonces, si nosotros aplicáramos estos principios, los principios de la ley del procedimiento administrativo y los principios de la Constitución, no tendríamos necesidad de nuevos decretos especiales para ciertas situaciones excepcionales. Podríamos resolverlas con ayuda de los principios. Es más, inclusive no tendríamos que actuar de manera abstracta. ¿Se han fijado en nuestros decretos? Ustedes mismos muchas veces han participado en la redacción de esos decretos. Con esto ya estoy cerrando el punto en lo que toca a los principios. Resulta que nuestros decretos, ¿no?, en sus considerandos, siempre hacen referencia, la Constitución dice, la ley dice, y lo dicen de manera abstracta, general. Las resoluciones administrativas, en realidad los actos administrativos que expedimos bajo formato de resolución administrativa, más que resoluciones administrativas, son actos administrativos. Cuando hay una decisión, una declaración, una disposición, ese es un acto administrativo. En el 99% de los casos refiere, dice el artículo no sé qué cuántos de la ley tantos. La Constitución dice esto, pero eso es en abstracto. No toman los casos en concreto, que es lo que nosotros necesitamos. Y si nosotros aprendiéramos a aplicar en concreto estos principios, entonces no tendríamos necesidad de nuevas leyes, nuevos decretos, etc. Y podríamos resolver todas nuestras circunstancias novedosas, esas situaciones inesperadas, con arreglo a estos principios. Lamentablemente, nuestros abogados, ¿no?, en un muy buen número, nuestros abogados razonan de manera muy literal. Si aquí no dice, entonces no existe. Voy a poner mi batería, que creo que no está funcionando, un segundito. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Ya. Sí, Lick, se escucha. Pues luego me perdonen, es que pensé que estaba enchufado mi cortapico y no había sido, y ya estaba acabando con la batería. Lo que quiero decirles es que un gran error, y uno de los errores que tiene incluso rasgos de tragedia a la hora de aplicar nuestras disposiciones, y las normas básicas no son la excepción, reside en que tenemos una lectura demasiado literal de la ley. Le atribuimos el valor de una partida de cacho de sábado en la tarde. ¿Qué es lo que dicen los jugadores de cacho el sábado en la tarde, cuando ponen su tapete, sacan sus dados y se disponen a pasar una tarde agradable con sus contertulios? ¿Qué es lo primero que dicen? Lo que se ve se anota. Eso, Claudia. Un principio de los auditores. Sí, no quise decir eso. Miren, no tengo yo nada contra los auditores o auditoras. Yo estoy casado con una de su profesión, nos amamos y todo lo que quieran, pero ellos, los auditores, ¿no?, si no ven, no existe, ¿no es cierto? Es parte de su formación, incluso cumple, no cumple, binario, ¿no? Y muchos abogados han imitado esa manera de actuar frente a las normas. Entonces, si no encuentran la solución exacta para el caso que se les ha planteado, entonces ese rato tienen miedo de poder encontrar una solución que estaría ahí a la vista si aplicaran los principios. Y es más, algunos de ellos, digamos, incluso hasta como alumnos me dicen, es que yo tengo miedo que la auditora de mi oficina
creo que me mira de rojo, no le caigo bien, me puede decir algo, me puede hacer algo. Es decir, han resignado la posibilidad cierta de interpretar las situaciones jurídicas inesperadas, novedosas, inusitadas, y resolver, encontrar, porque hay una norma. Otra cosa es que no está escrita, pero sigue siendo norma positiva. Esa es una tarea de inferencia, la norma de lege ferenda, la norma que se infiere. La interpretación jurídica va justamente por esa vía. Hay efectivamente, para tranquilidad de algunos o del doctor Soto, que quizás se ponga en guardia y me diga, oiga, pero en materia penal no hay eso. Hay áreas efectivamente en las que esa interpretación está muy restringida. Yo no puedo interpretar exactamente o de la manera más amplia un tipo penal que me describe exactamente una conducta que es merecedora no solamente de un reproche social, sino del reproche del mismo sistema y del juez cuando va a imponer una sanción. Pero en el resto de las otras áreas del derecho, ¿no?, la interpretación es la herramienta, y es la herramienta que está de moda. Los abogados actualmente están estudiando en varios cursos de diplomados técnicas interpretativas para que puedan, ¿no?, suplir algunas lagunas, algunos vacíos normativos o contradicciones que puedan encontrarse en sus disposiciones. Hace un momento les he dicho una de ellas. Dice más adelante, ¿no?, designará, la máxima autoridad ejecutiva designará a su RPC, a su RPA. Eso no es cierto, ese es un error. Eso induce a una concepción equívoca de cómo son las cosas y afortunadamente ustedes, ¿no?, que son muy sagaces, muy inteligentes, inmediatamente han caído en cuenta que no designa, sino que delega, porque las responsabilidades no son soslayadas, se siguen asumiendo responsabilidades de todas maneras. Bueno, esa es la importancia que tienen estos nuestros principios. Perdón, creo que alguien quería decir algo. Ya. Voy a ingresar a ver las abreviaturas porque ya ustedes las han visto en su anterior módulo. Este es el módulo 3, ¿no es cierto? Entonces en el módulo 2 yo entiendo que ya han visto las normas básicas, han tenido una aproximación a las disposiciones. Yo me he detenido en los principios porque me parece de todas maneras importantísimo. Cuando yo doy clases en la maestría en Derecho Administrativo, en la EMI, en la Universidad Andina, en otros centros donde estoy, yo me suelo detener en los principios casi la mitad de todo el tiempo y muchas veces hemos ensayado una especie de no sé si juego, pero hemos visto que podríamos resolver varias circunstancias simplemente aplicando los principios. Y eso ha resultado en una experiencia novedosa para muchos abogados que ven las cosas más allá de la literalidad, más allá de lo que se ve, se anota. Bueno, entonces no vamos a ver las abreviaturas porque se supone que estas ya ustedes las conocen, ¿no? Entonces, hay algunas que inclusive han ingresado casi recientemente. Por ejemplo, la ley 777, ¿no?, estableció o ingresó algunas abreviaturas como obvias, el programa de operaciones anual, el POA, ¿no? Entonces, sobre eso no vamos a ingresar. En lo que toca a las definiciones, veremos solo las que nos resulten ahora más relevantes, más importantes para nuestro propósito. Me iré rápidamente a ver algunas que creo, a mi juicio, que son importantes. Fíjense ustedes, caso fortuito. ¿Y cuál es el otro que debiera estar aquí? Fuerza mayor. EF, fuerza mayor. Fuerza mayor, caso fortuito. El redactor de nuestras normas
¿no? Cree que esas son las únicas eximentes de responsabilidad. En rigor, está el doctor Soto, porque es un hombre muy con las ideas muy claras. ¿Me está escuchando el doctor Soto? Sí, lo estoy escuchando, doctor. Ya, ¿cuál es, ¿se acuerda usted se acuerda lo que estudió en Derecho de Obligaciones, los eximentes de responsabilidad o las causas extrañas no imputables? Así se conocen en el Derecho de Obligaciones, porque aquí están solamente dos y son 6 las que recoge nuestro sistema jurídico. ¿Se acuerda de las que estaban allí? La verdad no, doctor, me acuerdo de esas dos nomás que manejo en derecho administrativo. Ya, pues le cuento que debieran estar las otras. Por ejemplo, hecho del acreedor, hecho del deudor, hecho de un tercero, hecho del príncipe, que no están aquí, caso fortuito y fuerza mayor. Se la reitero. Fuerza Hecho del mayor, acreedor, doctor, hecho en el del deudor, inciso. hecho de un príncipe, caso fortuito y fuerza mayor. Esas son las 6. Pero estas 4 que no están allí, más o menos se acomodan a la noción que tenemos aquí de caso fortuito y fuerza mayor. ¿La pandemia es un caso fortuito o es fuerza mayor? Fortuito. ¿Fortuito? Fuerza mayor. Fuerza mayor. Fuerza mayor. Claro, como les he dicho, no, entonces has dicho, es fuerza mayor. Es que... Fuerza mayor porque es debido a una situación externa, no es atribuible al hombre. Me toman el pelo, ¿no? Ustedes. Caso fortuito es un obstáculo interno, está bien eso que estaba refiriendo, atribuible al hombre, interno en lo que toca a nuestra comunidad social, a nuestra organización administrativa. Entonces, un bloqueo, digamos, ¿no? Una huelga de esas que inmovilizan, paralizan toda actividad, no, ese es un caso fortuito. Por eso aquí dice conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, revueltas, etc. Entonces, cuando el ser humano es el agente que ha desencadenado estos sucesos impeditivos de nuestras tareas, el cumplimiento de nuestras obligaciones, etc., entonces esto es el caso fortuito. En cambio, la fuerza mayor es un obstáculo, dice, externo a nuestra organización administrativa, externo a nuestra voluntad, al control que sobre las cosas podríamos tener los seres humanos. Imprevisto o inevitable, y fíjense ustedes, que origina una fuerza extraña al hombre, por eso es externo, extraño a nosotros, extraño a nuestras entidades, extraño a nuestra comunidad social. Cayó el meteorito. Bueno, si cayó el meteorito, o sea, eso es fuerza mayor. Impide el cumplimiento, miren, por eso le preguntaba al doctor Soto si se acordaba, ¿no? El cumplimiento de la obligación. En general, caso fortuito y fuerza mayor son considerados como eximentes de responsabilidad. Es decir, no he podido cumplir con mi obligación porque había caso fortuito o había fuerza mayor. En algunos casos incluso es difícil el convencer, ¿no?, que la ocurrencia de estas causas extrañas son eximentes de responsabilidad. Y entonces se generan controversias. Por ejemplo, tengo que pagar mis impuestos hasta cierta hora y resulta que cayó el sistema, ¿no? Entonces es muy posible que ese sea incluso un caso fortuito a los servicios técnicos del banco, los que están a cargo de la plataforma
no han realizado reparación o mantenimiento, no han tomado ciertos recaudos, y bueno, o puede ser fuerza mayor, una tormenta y ha dejado sin energía eléctrica, entonces es muy difícil en ciertas circunstancias el que puedan operar eficazmente como eximentes de responsabilidad. O sea, no es que he incumplido, o si hay un incumplimiento, este es más bien aparente. Lo que ha ocurrido es que se ha presentado una circunstancia, un evento, por eso son causas extrañas no imputables, no imputan responsabilidad. Ese es el sentido de lo que nosotros debíamos entender en lo que toca a estas causales. Porque por lo demás, miren ustedes que las definiciones no son difíciles. Concesión administrativa. A ver, ¿qué es una concesión administrativa? Le preguntaremos. Doctor, una consulta para que no nos deje con la idea. ¿Nos puede hacer una definición breve de lo que nos decía de las otras, como hecho del acreedor? ¿A qué se refieren? Para que no nos deje con la idea vacía. Ah, ya. Sí, bueno, eso es especialmente para abogados. Creo que solamente hay un abogado, el doctor Soto, ¿no? ¿O hay alguien más? ¿Quién más es? Creo que había un otro abogado. Yo, doctor Justino Nolasco. Ah, doctor Justino Nolasco. Creo que son los Leonel dos. Cruz, doc. Perdón. Leonel Cruz, doc. Leonel Cruz. Ah, bueno, son tres. Entonces, para beneficio especialmente de ellos y desde luego de todos ustedes. Estas circunstancias que aquí están simplemente recogidas en número de 2, el caso fortuito y la fuerza mayor, son las que en el ámbito jurídico se denominan, voy a hablarlo más lentamente por si acaso alguno quiera tomar apunte, se denominan causas extrañas o causales extrañas no imputables de responsabilidad. Eso es una doctrina especialmente española, ¿no? En la doctrina, es decir, en el pensamiento jurídico, en la escuela rioplatense, en Argentina, en el Uruguay, se denominan simplemente eximentes de responsabilidad. ¿Cuáles son estas? Bueno, aquí han señalado dos. Caso fortuito, tienen ustedes su noción, no está mal, es una buena noción la que tenemos aquí en las normas básicas. Y fuerza mayor. ¿Cuáles son las otras 4? Las otras 4 son hecho del acreedor, es decir, aquel que espera que se cumpla la obligación a su favor, paradójicamente es quien, ¿no?, impide que se cumpla con la obligación. Un ejemplo, supongamos que yo tengo que recibir la mercadería, mi deudor por si acaso, estimados participantes, la idea de acreedor y de deudor en la contratación en general, y de ello no se exime la contratación estatal, no implica la idea de alguien a quien se le debe dinero. No, esa es una idea común. Esa es la idea que puede tener el señor que está en el kiosco, y bueno, no tiene por qué saber de estas nociones más elaboradas. El acreedor es aquel que espera el cumplimiento de una determinada conducta a su favor. El deudor es aquel que debe realizar esa conducta, ese comportamiento, que debe materializar ciertas actuaciones. Estoy tratando de emplear términos que sean más asequibles, que no sean estrictamente jurídicos. Entonces, estaba ensayando un ejemplo. Supongamos que yo soy un comerciante y hay un importador que tiene que hacerme llegar mercadería al negocio que yo tengo. Supongamos que yo vendo, no sé, pues material de cocina, ollas, trastos, cubertería, tramontina, etc. Entonces,
¿no? Yo soy acreedor con respecto al señor importador que tiene que hacerme llegar la mercadería, hemos acordado que me la va a poner en mi local comercial. O en todo caso en los depósitos allá en el alto, y yo tendré que ir a recoger. Y cuando voy a recoger, no ha llegado la mercadería. Entonces, hay un incumplimiento, ¿no es cierto? El deudor no ha cumplido. No es que el deudor me debe plata. Esa es una manera muy simplificada. Ese es un caso, uno más de los muchos, ¿no? No ha cumplido con la conducta, con su comportamiento, no ha realizado las actuaciones que tenía que realizar. Pero muy bien pudiera ser, ahí está, que él no lo hizo porque había un tercero que se lo impidió, digamos un bloqueo de caminos. Entonces, ese sería el hecho de un tercero. Ahora, hecho de un tercero, hecho del acreedor, ya, yo soy el más interesado. Resulta que el día que tendría que ir a recibir la mercadería, yo no voy. O por alguna razón estoy disconforme con la calidad de la mercadería que se me ha anunciado que va a llegar, ¿no? Entonces, le rechazo el cumplimiento de la obligación, le rechazo la entrega de esa mercadería. Entonces, yo que soy el acreedor, aquí estoy impidiendo el cumplimiento de la obligación. Entonces, ese es el hecho del acreedor. Hecho del acreedor, hecho de un tercero, hecho del deudor, ¿no? En algunos casos, el mismo deudor, por circunstancias propias de él, ¿no? No puede cumplir con su obligación. Cayó gravemente enfermo, ¿no? Entonces, o en su caso viajó intempestivamente para atender un asunto familiar que requería su presencia. Hay un hecho de él mismo deudor. Entonces, hecho del acreedor, hecho del deudor, hecho de un tercero. Y quizás les ha llamado la atención, hecho del príncipe. El hecho del príncipe es una decisión administrativa o una decisión del poder público, cualesquiera que sea. Un ejemplo nos ayudará a entender mejor esta figura. Supongamos, ¿no?, que en el mismo ejemplo del comercial, ¿no?, que tengo un negocio en el que vendo o tengo que ofrezco en la plaza comercial en la que tengo mis actividades, ofrezco cosméticos para damas. Entonces, yo he acordado con un X fabricante en el exterior que me va a hacer entrega de acetona. Supongamos que todavía no fue declarada la acetona. ¿Puedo importar libremente acetona, doctor Nolasco? ¿Se puede importar libremente acetona? Doctor, ¿viste? Usted es abogado, ¿no? ¿Puedo importar libremente acetona? No puedo, Dice, porque creo que un producto... Necesita autorización, Lee. Claro, porque Sustancia controlada, dicen. Muy bien. Entonces, como no puedo importar, ahí tenemos una prohibición administrativa. La acetona solo se importará mediante una autorización, una resolución de no sé qué entidad, Entonces, allí hay un hecho del príncipe. Se supone, por supuesto, que cuando yo acordé que me iba a entregar acetona, esa prohibición todavía no había sido establecida. Pero supongamos en el ejemplo que estoy dando que justo cuando estamos acordando que él va a traer acetona, salió la prohibición porque es un precursor, es sustancia peligrosa o controlada, entonces no es posible aquello. Entonces es un hecho del príncipe. Príncipe aquí es claro, tiene hasta una denominación un tanto romántica, no es que sea un tipo chulo con su capa azul, el príncipe que impide, ¿no?, el que la va a besar a Blancanieves, no, sino hecho del príncipe porque hay alguna autoridad
¿Qué lo impide? Una ley, un decreto, alguna decisión de carácter administrativo. Entonces, ese es el hecho del principio. Sumen ustedes las 4 que les he dado, más estas 2, y tienen las 6 causales o causas extrañas, no imputables de responsabilidad o eximentes de responsabilidad. No sé si eso ya les satisface. Aquí me preguntó sobre estas causales. Estas son técnicamente, en el ámbito jurídico, las que explican por qué un incumplimiento no podría ser objeto de, digamos, reparación o resarcimiento, o en todo caso que impliquen una penalidad, digamos, una multa, porque están más allá de lo que puede hacer el deudor o el acreedor, etcétera, etcétera. ¿Están satisfechos con esa? Sí, muchas gracias, doctor. Aclaro bastante. Me alegra mucho. Bueno, a no sé quién le estaba preguntando sobre la concesión administrativa. Walter Arroyo, háblenos sobre la concesión administrativa. En los 2 últimos minutos. Ya. La concesión administrativa en realidad es un contrato que firma el Estado, ya sea con una persona natural o jurídica, para prestar un determinado servicio. Ya, está bien. Bueno, muy bien. ¿Qué profesión tiene usted? Ingeniero agrónomo. Ah, es ingeniero agrónomo. Oye, y para ser ingeniero agrónomo, muy clara. Sí, dígame antes que le conteste al ingeniero, ¿cuál era su pregunta, licenciada? Dígame. Se refiere, creo, al otorgamiento. Sí, ¿me escucha? Sí, adelante. Ya. La concesión se refiere al otorgamiento a terceros, sean particulares o públicos, de los bienes de dominio público, como puede ser pozos petrolíferos, tal vez lo que se ve ahora, los baños públicos, ¿no? Que pueden otorgar a terceros para su administración y funcionamiento. Muy bien. La felicito, Claudia. Usted es administradora, me dijo, ¿no? Economista. Economista. Pues muy bien. Efectivamente, ambos nos están dando las nociones muy claras. Una concesión administrativa, es un contrato. Por eso dice aquí, es una forma de contratación entre una entidad pública estatal. Aquí debió estar mejor redactado, claro, no redactan como debieran hacerlo porque no son exactamente abogados. Para el uso, dice, de un bien de dominio público. Un bien de dominio público puede ser un bien de dominio originario de la nación. Ya lo dijo la licenciada, ¿no? Un pozo petrolífero, ¿no? Entonces hay una concesión administrativa para la explotación del petróleo que está allí en ese pozo petrolífero y que hay que extraerlo. O para extraer la explotación de un mineral. Estoy hablando de bienes de dominio originario, ¿no? O en su caso, bienes de dominio eminente. Miren cómo estoy empleando otros términos. En los bienes de dominio o los bienes de dominio eminente son aquellos que son resultado del obrar humano. En cambio, los de dominio originario son de la naturaleza. Entonces, del dominio eminente, un aeropuerto, un camino, un puente, ¿no? Entonces, estos son de dominio eminente del Estado. O en su caso, dice, para la prestación de un servicio público. Ejemplo, ¿no? Para la prestación del servicio público de señales de televisión por cable. Entonces, Cotel TV tiene una concesión administrativa para la prestación del servicio público de señales de televisión por cable.
¿Eso dónde consta? En un contrato administrativo. Ese es un contrato administrativo. Permítanme robarles unos segundos más de su amable atención, ¿no? No todo lo que contrata un ente público, y debiera ser un ente público o ente público estatal, es un contrato administrativo. Ese es un error. Ese es el más grande error y el más grande equívoco, desde luego, que tenemos en nuestras disposiciones administrativas. A tal punto, ¿no?, que es Bolivia el único país en Sudamérica, y creo que en el mundo, ¿no?, que cree, o en el que creemos, que hay contrato administrativo, ¿por qué lo firma la administración o el Estado? Y no es así. Hay contratos que se pueden celebrar, ¿no?, entre el Estado, algunas de las administraciones, que no son contratos administrativos per se. Exactamente no lo son. Por ejemplo, y uno de ellos lo tenemos en las normas básicas, que no lo vamos a estudiar porque nosotros hemos visto o hemos señalado simplemente los dos primeros títulos. Pero, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, que está más adelante, ese lo ven otros servidores públicos, nosotros no lo vamos a ver en nuestro diplomado, y ese en puridad, en rigor, en estricto sentido de lo que debe entenderse por un contrato administrativo, no lo es. Es un contrato de derecho común. Entonces, para beneficio de esos tres abogados que son mis colegas, yo les sugiero a ver si pueden revisar algo, darse una vueltita por Google para ver contratos administrativos versus contratos, ¿no?, de derecho común o actos de la administración en el derecho administrativo. Esa distinción la hay en el resto de los países, nosotros no la hacemos, y eso revela el retraso que tenemos institucionalmente, el retraso que tenemos en nuestra legislación, y desde luego la gran responsabilidad, entre comillas, que debieran asumir los abogados que han resignado el participar activamente en la redacción de las normas básicas y que han confiado esa redacción a los auditores, a los administradores, no porque ellos vayan a hacer mal las cosas, no tengo nada contra ellos, sino porque no están en condiciones de fijar con la precisión técnica que debieran tener estas nuestras disposiciones. Señores, el día viernes vamos a terminar de ver entonces todas estas, no todas, ¿no?, las más importantes de estas definiciones. Me voy a detener en especial, por si acaso, en la letra R, vamos a ver, reglamentos específicos, pero lo que a mí me interesa son algunas referencias que vamos a ver más allá, a propósito de los precios. Entonces, les invito a que podamos nosotros ir a descansar, y por supuesto les voy a dejar una pequeña final del artículo 5 en las referencias. Miren ustedes, tenemos el responsable administrativo de la asamblea, el RAA. ¿Qué es este? ¿A quién se refiere el RAA? Y con ejemplos, por favor, no es una cuestión muy difícil, ¿no? Entonces, ya el día viernes, en la primera media hora, vamos a liquidar el pleito y vamos a ingresar ya a ver las tareas que tienen que realizarse en ocasión de la contratación bajo la modalidad de licitación pública, sea nacional o internacional. Muchas gracias por su atención, les quedo muy agradecido por haber prestado la debida atención, y bueno, será hasta el próximo viernes, en que nos veremos a las 19:30 horas. Muy buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor. Buenas noches. Buenas Hasta el noches. viernes, Doc. Hasta el viernes. Luego. Coditos, coditos, hasta el viernes. Hasta el viernes. Bien.
está bien. Buenas noches. Buenas noches, Jenny. Buenas noches.